Mm. Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los Viernes de Derechos Humanos. Quiero trasladar un saludo cordial en nombre de nuestra directora general, la doctora Lorenza Serra García, quien agradece por su participación en esta importante conferencia. Antes de comenzar, quiero hacer los siguientes anuncios de importancia. En primer lugar, les recordamos que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en nuestra sala. En segundo lugar, les recordamos que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectado durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. Cabe señalar que la entrega de certificados no es inmediato, ya que está sujeto a un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia en la sala. Una vez completada esta verificación, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado en el transcurso de las semanas posteriores a la realización de este evento. En tercer lugar, mencionarles que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí responden a nuestro compromiso con el debate académico y plural en torno a temas de interés y, por supuesto, ¿no?, en torno a los derechos humanos. Durante la exposición podrán realizar sus preguntas a través de nuestro chat. Al finalizar la ponencia, se seleccionarán aquellas preguntas que guarden relación directa con los contenidos presentados. Por motivos de tiempo, la organización agrupará las preguntas similares y omitirá aquellas que resulten repetitivas o no pertinentes con el tema. Finalmente, les informamos que durante la presentación se estarán compartiendo algunos anuncios a través de nuestro chat. Entre ellos podrán encontrar, por ejemplo, el enlace para unirse a nuestro grupo de WhatsApp de los ciclos de conferencias de los Viernes de Derechos Humanos, espacios donde se comparten las presentaciones de nuestros ponentes, así como los videos grabados de cada una de estas conferencias. Bueno, sin más preámbulo, mencionar que hoy, viernes 29 de agosto del 2025, abordaremos un tema fundamental para comprender los principios que rigen la democracia y los derechos humanos. El tema de hoy es el derecho a la igualdad y no discriminación. La conferencia nos permitirá conocer de una manera clara cómo este principio es un pilar esencial en la lucha contra la exclusión, la discriminación, el estigma, y cómo está consagrado a través de nuestra legislación. Nuestra ponente, la doctora Ana Cecilia Lucana Picardo, es abogada y egresada de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Además, cuenta con experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente en el ámbito de la no discriminación y la igualdad. La doctora Lucana es analista legal en la Dirección General de Derechos Humanos de este ministerio y ha sido expositora en diversos eventos nacionales e internacionales. La doctora Lucana nos ofrecerá una visión profunda y fundamental sobre cómo el principio de igualdad está respaldado por el derecho internacional, especialmente como un principio jus cogens, y cómo la Constitución Política del Perú también lo establece a través de los motivos prohibidos de discriminación, indicando, pues claro está, que no es una lista cerrada. Además, ¿no?, se abordarán, por ejemplo, contenidos como podrían ser el Código Penal, el artículo 323 sobre discriminación, ¿no?, que nos recuerda sobre la importancia de prevenir y sancionar estos delitos. Bueno, con este breve preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Lucana, quien ya también nos acompañó en una edición anterior. Doctora Lucana, muchas gracias, ¿no?, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación y quiero cederles paso a usted. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas. Sí, por favor, podemos compartir el PPT de apoyo para iniciar con la ponencia. Bien, el tema que abordaremos esta tarde está relacionado a los fundamentos y los mecanismos de protección que existen en torno al derecho y al principio a la igualdad y no discriminación. Para ello, la siguiente, por favor. Me parece importante que podamos primero dar algunos alcances sobre cuál es la definición de la igualdad y no discriminación, cuáles son sus fundamentos, asimismo los motivos prohibidos de discriminación, las obligaciones que tiene el Estado peruano derivadas de este principio,
así como las normas y los instrumentos que prohíben la discriminación. Y finalmente, evaluar y conocer cuáles son los mecanismos de protección que tenemos como ciudadanos frente a las situaciones de discriminación que nosotros podamos vivir o incluso ser testigos. Iniciemos con la primera PPT. Es importante que cuando hablamos de la igualdad, hablamos también de una palabra muy importante, de la dignidad. De hecho, es algo que se ha establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de múltiples opiniones consultivas que reafirman que la igualdad está íntimamente ligada a la dignidad. La noción de igualdad, de hecho, se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano. Es inseparable. Cualquier persona, por el solo hecho de ser persona, tiene dignidad y el hecho de que todos compartamos esta dignidad nos hace iguales. Por eso es incompatible cualquier situación que pueda considerar superior a determinado grupo y que esto además conduzca a que exista un trato privilegiado o que sea a la inversa, es decir, un trato subordinado o un trato en perjuicio, en agravio de otro grupo de personas por considerarlo inferior. Este trato puede mostrarse a través de la hostilidad o de cualquier otra forma que discrimine, incluyendo el goce de los derechos que están reconocidos. Entonces, es importante que lo primero que tengamos en claro, que es que el fundamento de la igualdad es que todas las personas tenemos la misma dignidad. La siguiente PPT, por favor. Es así que incluso la Constitución Política, que es la máxima norma en nuestro país, lo reconoce. De hecho, el título 1, referido a la persona y la sociedad, in- indica en su primer artículo que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Siguiente, por favor. En ese sentido, si quisiéramos de alguna manera conceptualizar la igualdad y no discriminación, vamos a entenderla no solamente como un principio, toda vez que es orientador y es rector del ordenamiento jurídico, pero también como un derecho. Como hemos visto, la Constitución Política establece en su artículo 1 que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad. Y en esa línea, la Constitución también reconoce el principio de derecho de la igualdad en su artículo 2 y lo plantea en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Como vemos, también este es un artículo numerus apertus porque no se cierra, no es una lista cerrada. Por el contrario, al indicar cualquier otra índole, genera apertura a otros motivos sospechosos o motivos prohibidos de discriminación. Ahora, de una lectura literal de este artículo, nosotros podríamos concluir que el derecho a la igualdad y a la discriminación solamente significa que nadie puede ser tratado de forma diferente. Sin embargo, si nosotros profundizamos más en este principio, como vamos a ver a continuación, no solo consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino sobre todo a ser tratadas del mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica situación. ¿Por qué? Vamos a la siguiente PPT. Es importante que nosotros podamos distinguir estos dos conceptos, la igualdad y la equidad. Seguramente muchos ya han visto esta imagen y también la han podido interpretar, ¿no? Como vemos, de su acepción más exacta, la palabra igualdad está representada en esta primera imagen en la que los dos niños quieren acercarse a coger estas frutas, pero hace que ambos se les ha dado la misma silla, pero como vemos el camino o la distancia para acercarse a este objeto que quieren, que desean, no es el mismo, por lo que una persona lo obtiene y la otra no. Sin embargo, si abordamos un concepto de equidad, que en su acepción más simple implica dar a cada quien lo que necesita o lo que requiere, podemos ver que de acuerdo a la distancia, las escaleras que se ha asignado a cada niño tienen un tamaño diferenciado, lo cual más bien les permite que ambos puedan obtener el objeto deseado. Entonces, es importante entender
que la igualdad no solo tiene esta acepción de dar a todos lo mismo, sino que también es importante tener la mirada de la equidad, que significa que cada grupo o cada persona obtenga o también se le asigne lo que requiere de acuerdo a sus condiciones. Siguiente, por favor. Ya teniendo estos alcances previos, podríamos revisar de mejor forma qué se considera más específicamente como discriminación. Y de hecho, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Observación General 18, ha hecho esta definición, que es la más universal, y es toda exclusión, distinción, restricción o preferencia que se base en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Como podemos ver, este concepto, que es el más amplio, el más universal, implica que existan tres elementos, ¿ok? Para que configure una situación como discriminación, primero tiene que existir un acto o una acción. Este acto o esta acción se guía de los siguientes verbos rectores: distinguir, excluir, restringir o preferir. Ahora, además de que ocurra esta conducta, esta acción, esta tiene que estar basada en motivos prohibidos o causas sospechosas. Pueden ser por la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole que vamos a ver a más detalle más adelante, que ojo, como hemos dicho antes, no es una lista cerrada. Entonces, vemos que es un acto que está basado en un motivo prohibido, pero que además este acto tiene un resultado o tiene un objeto. Y este es anular o menoscabar el reconocimiento o el goce de ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos o alguna libertad fundamental de las personas. Entonces, es importante para poder configurar una situación como discriminación que concurran estos tres elementos. Ojo, esto no es una calificación penal, porque más adelante vamos a ver qué es lo que indica el tipo penal, que de hecho es muy similar, pero que además está sujeto, evidentemente, a las labores del Ministerio Público. Siguiente PPT, por favor. Ahora que ya sabemos qué es la discriminación, además sabemos cómo identificarla a partir de estos tres elementos, podemos ahondar un poco más en cuáles son los motivos prohibidos que existen. Esta lista que yo les presento acá es la que está en nuestro texto constitucional, pero ojo que, como hemos visto, esta puede ser ampliada. El origen, vamos a poner el ejemplo de personas que provienen sobre todo de lugares como la sierra o la selva, cuando se trata de forma diferenciada y o prejuiciosa. De hecho, es un avance importante en nuestro país que ahora gran parte de los establecimientos públicos, justamente a partir de una serie de ordenanzas, tanto a nivel local, regionales y municipales, prohíben la discriminación en los establecimientos abiertos al público. Ahora la mayoría tienen carteles que justamente indican esto. Ha ocurrido múltiples casos y situaciones en las que personas de la sierra o de la selva, por su apariencia, por cómo vestían, etcétera, muchas veces han sido impedidas de ingresar a determinados lugares o han sido expulsadas de determinados lugares, ¿no? Lo cual ha dado origen a que este tema, si bien ya no ocurre con la misma frecuencia, todavía es susceptible que ocurra y hay que tener en cuenta que existen espacios tanto de sanción administrativa y penal ante estos hechos. Otra forma, esto está muy relacionado, por ejemplo, a la raza, que es cuando se establecen, o a la identidad étnica, ¿no? Que es el término más correcto, es cuando se establecen categorizaciones o jerarquías por la identidad étnica o el color con la población indígena o afrodescendiente, algo que no solo está muy presente en actos como los que hemos comentado, sino también en las formas de expresión de la sociedad, por ejemplo, a través del humor. Cuando nosotros vemos programas de comedia que utilizan justamente la burla y la tratan de ocultar en realidad la discriminación a través de bromas, en realidad lo que estamos haciendo es permitiendo que se siga normalizando
que la identidad étnica de las personas o el color continúe siendo motivo de discriminación, esta vez más solapado porque se realiza a través del humor, pero sigue constituyendo una discriminación. Quizás el caso más evidente sea el del programa La Paisana Jacinta, ¿no? En el cual hubo todo un proceso judicial, una demanda de amparo que a partir de la cual se determinó que esto efectivamente era discriminatorio y esta era una representación peyorativa y despectiva hacia las mujeres indígenas particularmente. Ahora, otros motivos prohibidos de discriminación son, por ejemplo, cuando hablamos de cuando se establecen medidas que afectan particularmente a mujeres, como despidos por embarazo y otros. O en las entrevistas de trabajo, cuando se le pregunta a una mujer si tiene hijos, etcétera, si tiene personas a su cuidado, lo que en ocasiones no ocurre para los hombres. Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de una discriminación basada en el sexo de la persona. En el idioma, cuando no se brindan las condiciones o facilidades para que las personas hablantes de lenguas como el quechua, aymara u otros puedan interactuar, no solo interactuar, sino lo más importante, poder acceder a los bienes y servicios, más aún si estos son servicios públicos fundamentales como la justicia, la salud, la educación. En el caso de la religión, cuando se excluye o se estigmatiza a determinadas personas por profesar una religión, o también por no tener ninguna fe en particular. Opinión, cuando se hostiga o persigan a personas por expresar determinadas opiniones en materias. Esto está muy ligado al derecho de la libertad de expresión, el cual, como sabemos en materia de derechos humanos, todo contenido de derechos humanos también tiene límites. Entonces, el límite de la libertad de expresión también es que ésta no resulte en perjuicio o en desmedro de los derechos de otras personas. Y, por ejemplo, la condición económica, que puede estar muy ligada al origen, a la raza, al idioma, y es cuando se trata de forma diferenciada o peyorativa a alguien por su sector socioeconómico. Como vamos a ver a continuación, en realidad estos motivos prohibidos no son excluyentes entre sí, al contrario, muchas veces concurren de manera simultánea en una misma situación. Si hablamos, por ejemplo, un caso muy común de, por ejemplo, las personas trabajadoras del hogar que eran obligadas a portar uniformes. Ellas, por su condición socioeconómica, por esta obligación de usar uniforme que las distinguía, pues muchas veces estaban expuestas a tratos hostilizantes, a discriminación en determinados lugares, a que se les prohíbe el ingreso, etcétera, a insultos, términos que van contra la dignidad humana, ¿no? Entonces, como vemos, por ejemplo, en este caso concurrirían en varios motivos prohibidos, por el sexo, por ser mujer, por la condición económica, pueden tratarse de personas que provengan de la sierra, entonces también existiría un motivo prohibido de discriminación por origen. Como esta hay muchos ejemplos que nuevamente recalco, nos permiten entender que en la discriminación estos motivos prohibidos no son excluyentes entre sí, sino que muchas veces concurren de forma simultánea. La siguiente PPT, por favor. Como les comentaba, la tipificación del delito de discriminación eso lo vamos a desarrollar más adelante de forma un poquito más amplia, pero lo que quería que en esta parte que quede claro es que incluso este tipo penal desarrolla mucho más esta lista de motivos prohibidos y, por ejemplo, añade motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnico-cultural, opinión, nivel socioeconómico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación o cualquier otro motivo. Que en realidad da cuenta de que conforme va avanzando la sociedad y nosotros vamos también entendiendo de mejor forma lo que significa la discriminación, también podemos ir identificando de manera más específica cuáles son estos motivos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en la doctrina existe una clasificación de la discriminación que también nos permite poder identificar de mejor forma estas situaciones. Una de estas es la que plantea Salomé,
que se refiere a la discriminación directa e indirecta. La primera se refiere a un trato diferenciado y perjudicial que se basa en una categoría sospechosa, que es el concepto que hemos abordado inicialmente, ¿no? Estas categorías sospechosas que están mencionadas en la Constitución, que están también en los tratados internacionales, y cuando esta categoría es invocada explícitamente como motivo de la distinción, es decir, cuando en una situación todos los elementos nos permiten identificar que efectivamente esta persona ha sido discriminada, ya sea por su color, ya sea por su identidad étnica, ya sea por su zona de origen, por su orientación sexual, etcétera. Pero existe otro tipo de discriminación que puede ser o un poco más complicada de identificar, y son es la indirecta, ¿no? Es cuando el tratamiento diferenciado se basa en un motivo aparentemente neutro para su aplicación, pero que puede tener un impacto perjudicial en los miembros de un determinado grupo. Ahora, por ejemplo, vamos a plantear este caso. Si las escuelas militares o policiales permiten el ingreso de cualquier persona, pero establecen como requisito para el ingreso medir por lo menos 1,68 de estatura, podríamos decir que estamos ante una posible situación de discriminación. De haberla, ¿de qué tipo sería, no? Este es un cuestionamiento que podríamos hacernos porque, por ejemplo, la ley es neutra, dice sencillamente este es el requisito. Ahora, seguramente en este caso, esto está basado en algún tipo de razonabilidad que existe ligada a la labor propia que realizan los militares y los policías en el ejercicio de sus funciones, por lo que se considera que el requisito de altura que piden es razonable. Pero, por ejemplo, si este fuera, si hablamos de la situación peruana ya, que es como mínimo 1,80, entonces ahí sí podríamos decir que habría gran parte de personas que no podrían acceder, y quizás sí nos plantearíamos si esto podría o no sea razonable. Este es solo un ejemplo, ojo, no es lo que yo les planteo, es para que ya cada uno pueda ir identificando situaciones, no es algo que esté determinado. Lo siguiente, por favor. Ahora, la discriminación por indiferenciación. De acuerdo con este mismo autor, con Salomé, se da cuando no se trata de modo diferente, cuando no se trata de modo diferente sin contar con una justificación objetiva y razonable a personas o grupos de personas que se encuentran en situaciones sustancialmente distintas. Y aquí entra justamente la diferencia inicial que hacíamos entre igualdad y entre equidad, que es dar a cada uno, en los términos más simples, dar a cada uno lo que necesita. Entonces, la igualdad jurídica presupone, como ha determinado además nuestro Tribunal Constitucional en senda jurisprudencia, dar un trato igual a lo que es igual y un trato desigual a lo que no lo es. Hay el caso, por ejemplo, de Janet Cosar y otros, en el que los demandantes solicitaban ingresar a un supermercado con sus perros guías. Estamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad visual, y el supermercado les negó la entrada, pues la regla general era que estaba prohibido el acceso de animales, y basándose en que esa es la regla general, se les prohibió a las personas, y estas personas se vieron impedidas de poder realizar las acciones o los fines que tenían en este supermercado. En este caso, como vemos, sí se da una discriminación por indiferenciación, porque al hablar de personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, evidentemente requieren un trato diferenciado por la deficiencia visual, ¿no? Que amerita que para que ellos puedan acceder al servicio tengan este tipo de trato diferenciado. Siguiente PPT, por favor. Bien, y como también ya lo habíamos estado revisando, existe la discriminación múltiple o interseccional, que es cuando concurren factores de discriminación en un mismo caso. Mujeres indígenas que sufren discriminación, o personas mayores que tienen alguna discapacidad y que enfrentan algún tipo de barrera, ¿no? Adultos mayores. Y existen así múltiples formas en las que podemos identificar cómo se da la discriminación múltiple o la discriminación interseccional. Siguiente PPT, por favor. Bien, ahora que hemos
he entendido que la discriminación puede ser directa, puede ser indirecta, puede ser por indiferenciación y también puede ser interseccional. Es importante que nos preguntemos esto, ¿no? Entonces, todo trato diferente es discriminatorio. Nosotros podríamos decir a primera respuesta sí, pero si ya hemos revisado todos estos antecedentes y reflexionamos sobre ellos, pues la respuesta cambia. Y no, no todo trato diferente es discriminatorio, porque el principio y el derecho a la igualdad no garantiza que siempre y en todos los casos todas las personas debemos de ser tratadas de la misma forma, porque como hemos visto existen condiciones que ameritan que algunos grupos, sobre todo los grupos de especial protección, sean tratadas de una forma diferenciada. Pero esto no para restringir sus derechos. Ojo, que como hemos visto es un elemento que nos permite identificar una situación de discriminación, sino por el contrario, para poder promoverlos, para poder garantizar que más bien accedan al goce efectivo de estos derechos. Entonces, en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad y de dignidad y naturaleza de la persona, por lo que se concluye que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma a la dignidad humana. En ese sentido, solamente se afecta la dignidad humana cuando frente a situaciones sustancialmente iguales se da un trato desigual. Eso es, bueno, como hemos visto, la discriminación directa. Pero también ocurre cuando frente a situaciones sustancialmente desiguales se brinda un trato igualitario, lo que es la discriminación por indiferenciación. Evidentemente, este criterio también ha sido acogido por nuestro Tribunal Constitucional a través de sendas jurisprudencia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como vemos en la doctrina, cuando hablamos de estos tratos diferenciados que no son discriminatorios, pues de lo que estamos hablando es de medidas o acciones afirmativas. Anteriormente se le conocía como discriminación positiva, pero este término ya no es utilizado. Ahora en la academia se denominan medidas o acciones afirmativas que consisten en la adopción de medidas que remueven los obstáculos que restringían en la práctica la plena vigencia del principio de igualdad, el cual supone un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. Siguiente PPT, por favor. Vamos a revisar ahora, justamente para hablar de las medidas afirmativas, el caso de ajustes razonables respecto a las personas con discapacidad. Esto es un extracto de una sentencia también del Tribunal Constitucional que indica, ¿no?, que en lo que respecta a las personas con discapacidad, es decir, aquellas que sufren una o más deficiencias, estas pueden ser deficiencias físicas, pueden ser sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, pues la Constitución declara que la obligación del Estado es garantizarles el respeto a su dignidad y un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Tal régimen legal de protección especial no se circunscribe solo a medidas de asistencia sanitaria, eso es muy importante, sino que en general comprende el deber estatal de establecer ajustes razonables orientados a promover las condiciones necesarias que permitan eliminar las exclusiones de las que históricamente han sido víctimas las personas con discapacidad. ¿Y por qué es importante que estas no solamente se circunscriban a medidas de asistencia sanitaria? Porque esto implica el cambio o el hito en el cambio de enfoque que se tenía para abordar la discapacidad. Anteriormente existía lo que era el modelo médico, que se enfocaba únicamente en la atención médica de las deficiencias de las personas con discapacidad. Actualmente, lo que se sigue es un modelo social de discapacidad, el cual implica, sí, reconocer que existen estas deficiencias que requieren una atención médica, pero entender también que lo que obstaculiza a las personas con discapacidad ejercer de forma plena sus derechos no solo es la deficiencia, sino una sociedad
que no está preparada para adaptarse y para garantizar que estas personas puedan ejercer y disfrutar de sus derechos igual que el resto. Entonces, los ajustes razonables aparecen como la opción más idónea para que puedan permitir que este grupo de especial protección también acceda a los bienes y a los servicios que requieran. Siguiente PPT, por favor. Continuando con este caso, como vemos, estas medidas pertinentes son para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivo de discapacidad y comprenden la realización o el establecimiento de ajustes en el entorno social en el que se desenvuelvan las personas con discapacidad. Ojo que esto, así como está establecido, por ejemplo, en esta sentencia, pues también tiene un rango legal, está establecido en la Ley General de Personas con Discapacidad. Y es más, se considera un delito también que no se brinden los ajustes razonables para una persona con discapacidad que lo solicite en la medida no se justifique también porque no se han realizado. Siguiente PPT, por favor. Por lo que podemos concluir que, en definitiva, en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad garantiza el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico de manera más autónoma y segura posible, en forma directa o mediante modalidades de asistencia humana o animal que facilite el acceso a dichos entornos. Esto es lo que resuelve respecto al caso de los perros guías que habíamos visto. Otro caso también de medidas afirmativas, por ejemplo, en el aspecto electoral, es lo que anteriormente era la cuota de género, que implicaba que un porcentaje de las listas de postulantes a todos los cargos de representación popular esté compuesta por al menos 30% de mujeres u hombres. Lo que se planteó en primer lugar por la escasa participación de mujeres en estos espacios, ¿no? Lo cual finalmente se veía en los resultados electorales, que era una subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Entonces, posteriormente eso ha ido incluso cambiando y hoy en nuestro país tenemos lo que es la paridad, lo que implica que en los espacios, mejor dicho, en las listas electorales, la participación es en un 50% y un 50% para mujeres y varones con la finalidad de promover la participación política de las mujeres y asegurar que este grupo también sea parte de la toma de decisiones en nuestro país. Como vemos, ese también es otro ejemplo de medida afirmativa. Siguiente PPT, por favor. Ahora, ya tenemos todos estos primeros alcances respecto a los motivos prohibidos de discriminación, cuáles son las formas, qué elementos nos ayudan a identificarla y espero que con toda esta información brindada ya podamos nosotros saber cuándo nos encontramos ante una situación de discriminación. Ese es un primer paso, saber cuándo estamos ante una situación de discriminación. Y lo segundo es saber qué normas y qué instrumentos de políticas públicas prohíben. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros conozcamos esto para poder ejercer nuestro derecho a la igualdad e identificar adecuadamente estos supuestos, conocer dónde se encuentran recogidos y posteriormente también saber cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos pues para poder actuar ante estas situaciones. Entonces, empecemos, vemos la siguiente PPT. Primero, en el marco jurídico internacional contra la discriminación, como nosotros podemos ver, existe pues bastantes instrumentos, tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No vamos a revisar a detalle esta lista, más bien está colocada acá para que nosotros podamos entender que en todos los instrumentos de derechos humanos, de derecho internacional de derechos humanos, pues está contenido el principio y el derecho de igualdad y no discriminación, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación,
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en materia de enseñanza. Ojo que esta no es toda la lista de instrumentos internacionales en la materia, solo son algunos, pero algo importante es que también veamos cómo a nivel internacional también se han ido planteando instrumentos internacionales más específicos y asociados además a las circunstancias que vive cada grupo de especial protección. Por ejemplo, las mujeres, los niños, las niñas, las adolescentes, las personas en situación de movilidad, las personas con discapacidad, etcétera. Porque, como hemos dicho desde un inicio, hay que evaluar también lo que necesita cada grupo de especial protección y las circunstancias que viven y los retos y las barreras que estos atraviesan para ejercer de manera plena sus derechos humanos. Ahora, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues tenemos la Carta de la OEA, la Carta Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el Protocolo de San Salvador, la Carta Democrática Interamericana. Algo importante también es que a través, por ejemplo, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se desarrolla jurisprudencia que sirve de orientación para poder entender de mejor manera eh, la PPT, por favor, que nos sirve de orientación para poder entender de mejor manera tanto los motivos prohibidos de discriminación, como identificar estas situaciones. Y también tenemos opiniones consultivas que sirven a los estados también para poder mejorar, por ejemplo, su normativa interna, esto a nivel legislativo, pero también, por ejemplo, para poder promover mejores instrumentos de política pública, ya sea a través del diseño de políticas públicas, programas, estrategias, coordinación interinstitucional, etcétera, que permitan garantizar que cada vez se expanda más la protección de los derechos de igualdad y no discriminación, sobre todo de los grupos de especial protección. Siguiente PPT, por favor. Como hemos visto, está también el marco jurídico nacional, por supuesto, iniciando con nuestra Constitución, su artículo número 2, el cual ya lo hemos desarrollado, que indica que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, por lo cual nadie puede ser discriminado por estos motivos prohibidos o los de cualquier otra índole. La siguiente. Como hemos visto también, el marco jurídico nacional contra la discriminación no solamente es que esta está como tal prohibida, reconocida, sino que también es un delito, es decir, que tiene consecuencias penales. Como vemos, este tipo penal implica que el que por sí o mediante terceros realice actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulen o menoscaben el reconocimiento, goce o derecho de cualquier derecho de una persona o de un grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte y que estén basados en motivos raciales, humanos, mejor dicho, en motivos raciales, religiosos, de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnico, cultural, opinión, nivel socioeconómico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación o de cualquier otro motivo, pues serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3 años, o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Entonces, como vemos, existe una posibilidad incluso de cárcel por cometer un delito de discriminación. Esto tiene un agravante. Si el agente actúa en su calidad de servidor civil o se realiza el hecho mediante actos de violencia física y mental, ya sea a través de Internet u otro medio análogo, pues la pena privativa no será menor de 2 años ni mayor de 4 años y también implicará pues la inhabilitación, en este caso del servidor o del funcionario civil que realice estos actos. La siguiente PPT, por favor.
Bueno, también dentro de nuestro marco jurídico nacional existe el Código Procesal Constitucional a través, por ejemplo, de los procesos de amparo. Tenemos una serie de leyes como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Personas con Discapacidad, el Código de Protección y Defensa del Consumidor. También pues, se ha creado mediante el Decreto Supremo la Comisión Nacional contra la Discriminación, un espacio del cual les voy a comentar a más detalle en las próximas PPTs. Existe el Plan Nacional de Derechos Humanos, bueno, que ahora es la política multisectorial de derechos humanos al 2040, un esfuerzo que ha realizado, bueno, que ha liderado el Ministerio de Justicia y que ahora contiene una serie de servicios que se han articulado con diferentes entidades para promover, continuar promoviendo los derechos. Algo particular de la política multisectorial de derechos humanos es que reconoce como problema público, de hecho, la desigualdad y la discriminación estructural en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, la Política Nacional de Cultura, existe la estrategia Perú sin racismo, entre otros. Siguiente PPT, por favor. Bueno, ahora que hemos visto que bueno, la discriminación está prohibida y por lo tanto hay una serie hay un marco normativo, tanto internacional, nacional, como una serie de políticas públicas que abordan este problema, es importante que conozcamos también cuál es la situación actual en nuestro país. Bueno, los datos más recientes que tenemos para poder referirnos oficiales podrían ser estos que hemos tomado de la segunda encuesta nacional de derechos humanos que ha realizado el Ministerio de Justicia en el 2017. Por ejemplo, ante la pregunta que se realiza en el Perú, ¿qué tan discriminados diría que son? Se considera que, según esta lista que ustedes pueden apreciar acá, pues las personas más discriminadas son las personas homosexuales, trans y bisexuales, las personas con VIH o SIDA, las poblaciones indígenas, las personas con discapacidad, las personas privadas de su libertad, las personas afroperuanas, las personas adultas mayores, las mujeres, las víctimas del conflicto interno, las o los trabajadores del hogar remuneradas, las personas de nacionalidad extranjera, las personas que defienden los derechos humanos, los niños, las niñas y las y los adolescentes. Entonces, esta lista, pues, evidentemente coincide con los grupos de especial protección y, como vemos, son estos, pues, los grupos que se consideran más discriminados. La siguiente PPT, por favor. De hecho, esta misma lista coincide cuando se les pregunta a las personas cuáles son las razones más frecuentes de discriminación. Están ahí encabezando la lista el color de piel, los rasgos o aspectos físicos, la orientación sexual, la discapacidad, la forma de hablar y como vemos, nuevamente, estas están muy relacionadas unas con otras. Cuando hablamos de la experiencia de discriminación, llama la atención saber que 1 de cada 3 peruanos se ha sentido discriminado alguna vez en su vida y que cuando se les consulta en qué lugares, pues estos son generalmente el centro de trabajo, en la calle, en el hospital, en los establecimientos públicos como gimnasios, discotecas, etcétera. Y que nos permite entender que, uno, la discriminación es un tema tan estructural en nuestro país que, que gran parte de nosotros alguna vez la ha vivido o la ha experimentado. Y segundo, que la discriminación como problema estructural pues también está presente en los múltiples ámbitos de nuestra vida. Si hablamos del acceso a servicios, pues hay discriminación en los colegios, por ejemplo, en educación, en los colegios públicos, privados, seguridad, incluso en las comisarías, en la calle, existe la discriminación también está presente hasta en los ámbitos personales de entretenimiento, cuando uno desea ir al cine, a una discoteca, de salud, una clínica, etcétera. Entonces la discriminación está tan arraigada en nuestra sociedad que está presente en todos los ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos y también eh, afecta sobre todo, y esto es lo que debería llamar más nuestra atención, el ejercicio de nuestros derechos más básicos, como son la salud, la educación, entre otros. Mejor dicho, los servicios más básicos. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, acá está más desarrollado el tema que acabamos de conversar, ¿no? Ahí está la lista, la calle, el hospital, el centro de labores, el transporte público, en las comisarías, los bancos, las financieras, en un restaurante, es decir, en, en todos los espacios donde nosotros querramos adquirir algún servicio o algún derecho. Siguiente PPT, por favor. Entonces es importante que nosotros sepamos qué hacer ante un caso de discriminación, porque como hemos visto, puede ser situaciones basadas en múltiples motivos, pueden ser situaciones tan diversas que se dan en tantos ámbitos que a veces uno no sabe a dónde acudir. Entonces, primero existe desde el Ministerio de Justicia, se ha publicado esta guía de orientación ciudadana para la denuncia de actos de discriminación, que está de manera pública, la pueden encontrar en Internet. Y aquí se ha resumido, compilado los servicios y que existen, por ejemplo, en Indecopi, Orienta, la plataforma CICB, que vamos a ver más detalle en unos momentos, la SUNAFIL, su salud y otras entidades a las cuales nosotros podemos acudir ante estos hechos. Obviamente esto a primera vista parece una lista muy amplia. Uno dice, qué difícil en todo caso saber qué hago cuando pasa una situación de discriminación y como ciudadano no siempre se tiene el conocimiento pues de todas las entidades que existen y de cuáles son sus funciones y competencias. Por ello, desde el Ministerio de Justicia, más adelante se los vamos a presentar, hemos creado una herramienta virtual que permite reportar estos casos y a partir de eso nosotros podemos identificar de acuerdo a las competencias de cada entidad a dónde derivarlo para que se le pueda dar la atención que corresponda. Siguiente PPT, por favor. Bien, ahora, para poder conocer un poco más qué mecanismos de protección tenemos, me parece pertinente que podamos dividirlos por el ámbito en el que estos ocurren. Por ejemplo, si hablamos de discriminación en el consumo, ¿qué es una relación de consumo? Esta implica una transacción económica por el acceso a un servicio, a un bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy al supermercado para adquirir un cereal, esa es una relación de consumo porque yo estoy pagando un precio por ese cereal y estoy yendo precisamente a este espacio para poder adquirirlo. Un restaurante, yo pago por el servicio que se me brinda de atención y de comida. Un gimnasio y así también puede ser, por ejemplo, una universidad, porque existen universidades, una clínica, ¿no? Privada que me brinda el servicio de salud. Entonces, una relación de consumo es todo este escenario en el cual yo pago por recibir un bien o un servicio. ¿Qué pasa si yo soy víctima de discriminación en este entorno? Pues a donde puedo acudir es a Indecopi. Indecopi es el encargado de velar pues que exista la protección al consumidor, que exista la idoneidad en los servicios que se brinda al consumidor, evitar que exista publicidad engañosa en lo que se anuncia que te van a entregar, etcétera. Indecopi tiene además una mesa de partes virtual mediante la cual yo puedo reportar la situación de discriminación a que he enfrentado o también la mayor parte, bueno, esta es una obligación, pero a veces sabemos que no todos los establecimientos comerciales lo tienen, pues deberían tener su libro de reclamaciones. Lo que yo puedo hacer es dejar ahí una nota de la situación que he vivido en el libro de reclamaciones y el establecimiento comercial está en la obligación de darme una respuesta y de abordar esta situación. Entonces, como vemos, aquí la entidad competente en cuando se trate de un caso de discriminación en el consumo es Indecopi. Ahora, ¿qué pasa si soy víctima de discriminación en el entorno laboral? Cuando hablamos del caso privado, ¿no? Existe, pues, uno puede acudir a SUNAFIL o también a las direcciones regionales de trabajo. En el caso de la SUNAFIL, también tienen una plataforma virtual, una mesa de partes en las cuales se puede dejar, se puede reportar
estas situaciones. Y en el caso de SUNAFIL también, bueno, pues como órgano supervisor, ellos pueden imponer sanciones económicas a los empleadores que pues incumplan o que realicen actos de discriminación. En el entorno laboral se considera además que la discriminación se equiparan a actos de hostilidad. Los actos de hostilidad pueden culminar en un despido indirecto, lo cual también amerita en favor del trabajador perjudicado, pues una indemnización por estos hechos. Es importante saber eso, ¿no? Que la discriminación se considera como actos de hostilidad. Y pues en el entorno público se tiene que acudir en primera instancia a recursos humanos. En el caso de discriminación en los servicios de salud, pues es importante también saber que la entidad correspondiente es su salud, que es la encargada de supervisar que también los servicios de salud se brinden con idoneidad. En el caso de discriminación en los servicios educativos, pues existen las direcciones, las unidades de gestión educativa local, las UGELES, que son el espacio más directo al cual se pueden reportar estos hechos. También es importante conocer que, por ejemplo, Minedu ha desarrollado una plataforma virtual que se llama CICB. Si la buscan, le pueden buscar así en Google, CICB. Y esta plataforma permite reportar casos de discriminación de docentes hacia los estudiantes para que se puedan intervenir y realizar las acciones que correspondan. En el caso de discriminación en los medios de comunicación, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión es el espacio al cual se debe de acudir. Existen casos en los que ya pues ha actuado, por ejemplo, recordarán que hace unos años en un programa muy conocido de televisión, Magali TV, esta persona hizo un reality en el cual las personas que participaban, los invitados, no sé exactamente cuál es la figura o el término, eh, lo que hicieron fue exponer públicamente el documento de identidad de una persona trans que tiene un nombre social diferente al cual está en su DNI. Esta persona es conocida, bueno, en general es conocida como Chulo, esas son en sus redes sociales, etcétera, de forma artística es como se presenta, y el nombre social que ella tiene es de Ezra. No solamente estas personas la trataron con un pronombre que no correspondía al referirse a esta persona en forma masculina, sino que exhibieron el nombre de su DNI, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión no solo impuso una multa a ATV, sino que también pues en el afán de reparar o resarcir de alguna manera este agravio se pidió disculpas públicas a la persona afectada y además se ordenó que las personas que trabajan, que laboran en este programa, pues sean sensibilizados o capacitadas específicamente en temas de igualdad y no discriminación. Ahora, también puede ocurrir discriminación por parte del personal policial. En esos casos es importante saber que todos los policías están identificados al momento de hacer sus intervenciones en la parte superior de su uniforme y uno puede puede poner en conocimiento de este mal actuar del personal policial ante la inspectoría de la policía que tiene que realizar, por supuesto, la investigación correspondiente para que de ameritarse se brinden también las sanciones que corresponden al personal. Esto es de manera breve, digamos, las instancias a las cuales nosotros podemos acudir, sobre todo, como hemos visto, en sede administrativa, de acuerdo al ámbito en el cual conozcamos o suframos una situación de discriminación. Pero como hemos visto, la discriminación también es un delito, por lo que también tenemos tres espacios a los que podemos acudir si queremos denunciar, ojo, en el ámbito penal, un acto de discriminación. El primero, el más cercano, el que todos conocemos, pues es el de la Policía Nacional del Perú. Todas las comisarías más cercanas no necesariamente es la comisaría donde han ocurrido los hechos, sino que cualquier comisaría cercana puede recibirme la denuncia. Obviamente, seguramente para la investigación, luego la van a derivar a la comisaría que corresponda, pero en primera instancia me tienen que recibir la denuncia. Segundo espacio,
el Ministerio Público. Actualmente existen los despachos de las Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad. Sin embargo, yo puedo poner también en cualquier sede del Ministerio Público una denuncia por discriminación y finalmente también en el Poder Judicial. Esos son los tres espacios a los cuales yo puedo acudir. Adicionalmente, es importante que conozca la población que nos escucha que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección de Defensa Legal y Asistencia a Víctimas, tiene a disposición de la ciudadanía no solo los canales de Alegra, sino que también abogados que pueden ofrecer orientación legal y de corresponder un patrocinio gratuito a las víctimas de situaciones de discriminación. Esto a través del servicio de defensa pública. Siguiente diapositiva, por favor. La como parte de los esfuerzos del Estado peruano por abordar el problema de la discriminación, en el 2013 se creó la Comisión Nacional contra la Discriminación. Esta fue creada mediante el Decreto Supremo 15-2013 y reúne a una serie de entidades públicas como, por supuesto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene a su cargo la presidencia y la Secretaría Técnica. También el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Salud e Indecopi. Siguiente diapositiva, por favor. Como vemos, las principales funciones de esta comisión, de este órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es fiscalizar las acciones llevadas a cabo a nivel nacional respecto a situaciones de discriminación. Asimismo, adoptar medidas para implementar una plataforma nacional de acción contra la discriminación, proponer e impulsar la creación o el fortalecimiento de mecanismos necesarios para la protección, promoción y garantía de los derechos a la igualdad y no discriminación, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, y monitorear los avances del Estado peruano en materia de igualdad y no discriminación. Estas son algunas de sus funciones y como parte de esto, siguiente PPT por favor, es que se ha desarrollado una plataforma virtual para el reporte de situaciones de discriminación denominada RENACOT. Con este código QR ustedes pueden acceder a la plataforma, registrarse. Esta es su primer año de prueba. Obviamente esta puede optimizarse, mejorarse, pero en primera instancia lo que nos permite es que, como veíamos, existen tantos ámbitos de discriminación que no siempre sabemos a dónde acudir. Entonces, en esta plataforma uno puede eh, reportar su caso y por nuestra parte lo derivamos a la entidad que corresponde según sus competencias para que éste lo atienda y se comunique directamente con el ciudadano. Adicionalmente, brindamos la orientación general sobre el caso de discriminación para que la persona también esté informada sobre dónde su caso ha sido derivado, cómo puede hacer el seguimiento, etc. En realidad es un canal más para poder permitir que la ciudadanía reporte las situaciones de discriminación y las denuncie cuando éstas correspondan. Siguiente PPT, por favor. Asimismo, se ha hecho una campaña que es La discriminación no da risa. A través de estos enlaces es que podemos nosotros visualizar 3 videos que tienen el fin de sensibilizarnos sobre las múltiples formas de discriminación como el machismo, el racismo, la transfobia, que muchas veces se muestran a través de la comedia, de las bromas y otras que en realidad lo que afectan es la dignidad de estos grupos de especial protección y es una campaña que espera que la población también se sensibilice al respecto y deje de ser pues un hecho normalizado. Finalmente, ya para terminar la última PPT, por favor. Mm, ya para cerrar la exposición, como conclusión, me parece que es importante que tengamos
en claro que la discriminación es un problema estructural porque está presente en nuestra sociedad, en todos los ámbitos de nuestra vida, en el acceso tanto a servicios como bienes y sobre todo servicios básicos, y además la discriminación es interseccional, por lo que es importante que nosotros sepamos identificarla. Espero que la información brindada sea de utilidad para ese fin, identificarla, pero también conozcamos que desde el Estado se están realizando todos los esfuerzos para que ésta sea atendida, sancionada y de esa manera erradicada, ¿no? Finalmente, todo este marco normativo que existe, todas estas políticas públicas, planes, estrategias que se vienen desarrollando desde los diferentes ministerios, no van a terminar resolviendo el problema si es que como ciudadanos y ciudadanas no hacemos el esfuerzo de internalizar esta problemática y también mirar hacia adentro y revisar eh, yo por qué yo discrimino a las personas, alguna vez lo he hecho, qué me motiva, y compartir también y difundir esta información en nuestras familias, en nuestras universidades, en nuestros colegios, centros de trabajo, de manera que también a partir de esta construcción de ciudadanía informada, preocupada por este problema social, también podamos colaborar de esa manera a que la discriminación disminuya en nuestro país. Eso sería todo y ya quedo atenta a las preguntas que se me realicen, no sin antes agradecer la atención que se me ha brindado y el espacio eh, al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Gracias.
Sí, al respecto es importante que se pueda revisar de forma más detallada la normativa laboral. Sin embargo, como hemos mencionado en la exposición, todo acto que sea un menoscabo para el trabajador, por ejemplo, como lo que nos comentan, no lo estoy viendo a detalle, pero podría decir que podría equipararse a actos de hostilidad. Lo que, por supuesto, amerita es la solicitud de ceses de actos de hostilidad, ¿no? Sí, sí corresponde. Es importante que sepamos en qué espacios es que se realizan estos comentarios, ¿no? Si estos están además directamente, bueno, desde una perspectiva penal, si se indican directamente a una persona de haber, se le imputa un tema, un delito, pues existe una serie de tipos penales que protegen el honor y la imagen de las personas. Entonces, se podría realizar alguna acción penal desde ese sentido. Y si por otro lado existen, se dan estos en medios de comunicación, como hemos mencionado, pues existe la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y este podría ser un espacio al cual también se comuniquen estos hechos. Nuevamente, me parece importante que, como hemos mencionado, existen tres elementos que nos permiten identificar una situación de discriminación, ¿no? Primero, que esta sea una acción de excluir, preferir, y que esta acción esté basada, además, en un motivo prohibido. En esta situación, a la persona que nos pregunta, pues yo le sugeriría identificar cuál sería ese motivo prohibido de todos los que hemos revisado que ameritaría esta presunta discriminación, ¿no? Y lo segundo, mejor dicho, y lo tercero, es que este acto esté destinado a menoscabar un derecho o a generar algún tipo de perjuicio a un grupo o a un grupo de especial protección. Entonces, yo recomendaría que en el caso se evalúe si estas acciones primero implican una diferenciación sin que no esté justificada, que no exista, que no sea proporcional, y a partir de eso evalúen si existe alguna medida correspondiente. Bueno, en este caso podemos hablar de, existe un criterio de razonabilidad que está relacionado al que se trata de una persona adulta mayor, ¿no?
y que además esto responde a que en el transporte, el servicio de transporte se considera como asientos preferenciales a las personas adultas mayores, a las mujeres gestantes y personas con discapacidad. Entonces, sí existe en este caso pues un motivo razonable para poder dar esta preferencia en el transporte. Por lo que he revisado al momento, no. De hecho, como hemos visto, la condición de salud es un motivo prohibido de discriminación que recién se ha establecido como tal, por ejemplo, en el Código Penal. Entonces, sí sería importante que se puedan realizar más estudios y análisis de datos al respecto, porque sobre ese tema en particular, al menos hasta el momento, no he identificado información concreta o específica. Sin embargo, sí, aprovechando la pregunta, es importante saber que todos los asuntos relacionados, por ejemplo, de la contratación de seguros y otros para la atención de enfermedades como cáncer, si uno considera que no hay una atención adecuada, no hay idoneidad en el servicio contratado o hay discriminación en la atención que se recibe por parte de las aseguradoras y otros, puede acudir a Indecopi como instancia administrativa para que pueda intervenir en el caso. Ok, en realidad, de acuerdo a nuestra guía, no hay plazos determinados, pero esto se hace en el plazo más breve. Si es que por ahí ha reportado y es el señor, se le va a responder a su correo electrónico o vamos a tomar contacto con la persona de manera telefónica para que podamos brindarle la orientación y la información también sobre su caso. Convendría saber específicamente a qué se refiere, ¿no? Para poder determinar si es o no un acto discriminatorio. Es cierto que las personas LGBT son un grupo de especial protección y que están sujetas a muchos actos de discriminación en diferentes ámbitos. Entonces, para el caso en específico, sí podrían, para tener una respuesta más exacta, tendría que saber en qué es específicamente a qué servicio es al que se refiere. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede reportar al CICB casos de discriminación que ocurran entre docentes y estudiantes, pero de institutos de educación superior tecnológicos públicos? De no ser el caso, ¿a dónde se puede acudir?
Bueno, en el caso de los institutos, las unidades de gestión educativa, ¿no? Minedu es a través de estas a las que se puede acudir. Ok, continuamos con las preguntas. Dice la siguiente, ¿qué pasa en aquellos programas? Dice que inclusive se realizan en horario de protección al menor, en las que se discrimina directamente por temas de religión, color de piel, de apellidos, de forma de vestir, silbidos a las mujeres, ¿no? ¿Qué hay con la autorregulación? Bueno, como hemos visto, incluso al inicio de la ponencia, existe la libertad de expresión como derecho fundamental de todas las personas. Sin embargo, también este está, pues su contenido está limitado siempre y cuando no sea perjuicio o agravio o su naturaleza no sea contra la dignidad de las personas, los derechos de otras personas, y si ese fuera el caso, pues se puede, y es en medios de comunicación, el espacio correspondiente es la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. También es importante mencionar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pues tiene el espacio de Concord TV, que también realiza acciones destinadas a fomentar la sensibilización sobre estos temas a los diversos medios de comunicación. Y también desde este espacio se puede pues, pedir que justamente con el fin de autorregulación se pueda generar más, quizás un trabajo más focalizado, ¿no? En estos temas. Ok, continuamos con las preguntas. Dice, ¿existe, dice, la discriminación salarial o remunerativa? Y si existe, ¿dónde se debe denunciar? El espacio correspondiente, pues, es el Ministerio de Trabajo quien tiene que conocer esto a través de sus direcciones regionales o también a SUNAFIL. Está prohibida la discriminación salarial. Esto incluso está también consignado en la Ley de Igualdad y Oportunidades entre hombres y mujeres. Muchas gracias, doctora. Le comento que están llegando muchas más preguntas de a partir de ahora. Sin embargo, vamos a tratar de cumplir con el horario establecido. Le comento, a ver, la siguiente pregunta dice, mm, dice, soy estudiante de una universidad pública en la que algunos docentes han mostrado su rechazo explícito a que yo estudie por llevar a mi bebé conmigo. Soy madre soltera y no tengo quien me la cuide. Ella tiene apenas 3 meses y las cunas las aceptan a partir de los 6 meses. Quisiera saber si ello es discriminación y qué puedo hacer ante ello. Le recomendaría a la persona que nos escribe que ahora por ley también todas las universidades tienen un espacio denominado Defensoría del Estudiante, al cual usted puede acudir para que se le brinde la orientación y las herramientas que protejan su derecho a la educación, ya que la condición de hacerse cargo del cuidado de un bebé no tendría que ser un motivo para que se le restrinja su acceso a clases u otros, ¿no? Y si no encuentra la respuesta o la orientación adecuada en este espacio de Defensoría Universitaria, pues el segundo espacio al que podría acudir es a SUNEDU, que es el encargado de supervisar que se den los adecuados servicios dentro de las universidades, sean estas públicas o privadas. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, doctora, ¿cuáles son las formas más comunes de discriminación en nuestra sociedad hoy en día? ¿Y qué acciones considera más efectivas para prevenirlas y promover la inclusión? Bueno, como hemos visto al momento de abordar la situación de discriminación actualmente en nuestro país, este es un problema que es estructural, ¿no? Y está relacionado entre sus causas más frecuentes, según la encuesta que se ha realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estas asociadas a la orientación sexual e identidad de género de las personas, a su lugar de origen, a su identidad étnica, lo cual tiene otros trasfondos, ¿no? Que puede ser el racismo, la transfobia, la homofobia.
que están presentes todavía en nuestra sociedad. Como hemos expuesto además en esta tarde, existe una serie bueno, existe un marco normativo que nos permite primero denunciar estos hechos para que sean sancionados. En la medida en que como ciudadanos dejamos de dejar, en términos más simples, pasar por agua tibia una situación de discriminación y decidimos pues denunciar, lo que estamos generando también con ello son ejemplos y referencias de que la discriminación finalmente sí puede ser sancionada en nuestro país y esto puede desincentivar a que otras personas realicen estos actos o que en todo caso lleve a la reflexión individual de poder evitar estos, ¿no? Y lo que les comentaba al final de esta exposición es que además de las políticas públicas que también hemos mencionado, lo más importante me parece que sigue siendo el trabajo de ciudadanía, de sensibilización y porque eso es prevención, ¿no? En la medida en que podamos entender que este es un problema público, en la medida en que cada persona en sus espacios pueda identificar si sus conductas pueden ser una discriminación, si sus prejuicios, sus propios estigmas afectan los derechos de otras personas, pues probablemente el tema de la discriminación en nuestro país pueda ir disminuyendo. Muchas gracias, doctora. Dice la siguiente pregunta. ¿Por qué este tipo de planes, directivas del RENACOT no son difundidas, dice, en colegios y en medios de comunicación y transporte como la línea uno y el corredor? De hecho, esta herramienta recién se ha aprobado hace muy poco y está en proceso recién de difusión. Espacios como este que amablemente nos brinda el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, pues nos permiten hacerlo. Esperamos que en adelante podamos realizar la labor de difusión con mayor alcance porque es importante. Y como les mencionaba, esta es una herramienta, una plataforma virtual más a la lista que existen actualmente. Existen las plataformas, por ejemplo, Orienta también del Ministerio de Cultura para casos específicos de racismo. Existe la plataforma CICB del Minedu. También Sunafil tiene su propia plataforma, entonces sí es importante que podamos hacer esta labor de difusión de las múltiples plataformas y servicios que existen actualmente. Muchas gracias. Leemos la siguiente pregunta. Dice, la intergeneracionalidad cree que es uno de los enfoques que podría ayudar a la disminución de la discriminación. Sí, es muy importante, ¿no? O sea, eh, el enfoque de intergeneracionalidad nos permite no solo garantizar el respeto a la niñez, a los adultos mayores, sino que también entender que conforme avanza la sociedad, pues también hay que reconocerlo que muchos estigmas y prejuicios con los que hemos sido socializados y criados también van quedando en desuso, ¿no? Conforme va la sociedad también modificándose y hay cada vez más sensibilización, más labor de concientización sobre la no discriminación. Evidentemente esperemos pues que sobre todo las nuevas generaciones tengan una mayor apertura al tema. Muchas gracias, doctora. Ya estamos casi por terminar. Vamos a leer menos unas tres últimas preguntas. La siguiente dice, ¿se puede realizar un arresto ciudadano por actos de discriminación? Sí, es muy interesante la pregunta que nos realiza y en realidad aquí nos tendremos que remitir al Código Penal. Y el Código Penal indica que la figura de la flagrancia, ¿no? Cualquier persona que denuncie un tipo penal que cumpla ciertas características eh, em, y esté dentro del límite temporal. Ya, yo no soy abogada especialista en derecho penal, pero me parece que son o 24 o 42 horas, pues puede ser sujeto de un arresto para realizar las diligencias que determine el Ministerio Público. Entonces, esto tendría que estar dentro de lo que
establezca nuestro Código Penal. Pero de manera general, pues por cualquier delito que se denuncie en este plazo de flagrancia, sí podría realizarse una detención de acuerdo a los requisitos de nuestro Código Penal. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿constituiría discriminación cuando un ciudadano menosprecia o ridiculiza el nivel de formación de una autoridad? Algo importante es el ámbito en el que se realiza y como hemos visto estos tres elementos, ¿no? El primero, la acción. El segundo, un motivo prohibido, pues habría que identificar cuál es el motivo prohibido o la categoría sospechosa. Y finalmente, si esto afecta de alguna manera o restringe un derecho, ¿no? De manera más inmediata podríamos decir, pues, que se afecta la dignidad de la persona como tal, pero sí sería importante saber el ámbito para que de acuerdo a ello se puedan determinar qué acciones podrían realizarse. Ok, doctora, bueno, vamos a hacer la última pregunta. Vamos, ¿no? Disculparnos con aquellas personas que no hemos podido responder sus preguntas, pero debido al tiempo, vamos a terminar con esta última pregunta. Dice, buenas tardes, doctora, excelente ponencia. Dice, mi pregunta es, ¿el que una empresa de taxi cobre un adicional por llevar la silla de ruedas de personas con discapacidad constituye discriminación? Sí, podría constituir discriminación siempre y cuando no exista em, una causa razonable o un motivo justificado que justifique esta acción, ¿no? Porque más bien, como hemos visto, en realidad los servicios a los que se acceden, sean estos privados o públicos, deben de adecuarse a que las personas con discapacidad, en este caso discapacidad física, por la imposibilidad de trasladarse por sí misma, entiendo, puedan acceder con la mayor facilidad a estos servicios. Entonces, si no existe una causa razonable o un motivo que justifique, pues sí estaríamos ante un caso de discriminación. Muchas gracias, doctora Lucana. Hemos llegado al fin de nuestra conferencia. Agradecerle, ¿no? por su participación. Nuevamente le reiteramos, ¿no? que usted está cordialmente invitada a estos Viernes de Derechos Humanos para cualquier otra ocasión. Antes de finalizar, quiero mencionarles a nuestros más de 1.100 asistentes que el próximo viernes 5 de septiembre se realizará la próxima conferencia de los Viernes de Derechos Humanos, el cual tendrá como tema la violencia de género facilitada por las tecnologías, retos y desafíos para los derechos humanos. Esta conferencia estará a cargo de la doctora Elizabeth Mendoza Maldonado, quien es coordinadora legal en Hiperderecho, candidato al máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III. Para este próximo viernes 5, la conferencia se realizará en el horario de 4:30 a 6 p.m., por lo cual se toma esa consideración para poder inscribirse a tiempo y sobre todo para que puedan estar de manera puntual. Bueno, hemos concluido con esta conferencia. Nuevamente agradecerle a la doctora Lucana por su valiosa participación y también agradecer pues a nuestros más de 1.100 asistentes, ¿no? por acompañarnos viernes a viernes. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo viernes. Gracias.